Elena Mañez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por atendernos. Lo primero, ¿cuáles son las previsiones que manejan para la economía canaria para el tramo final de este año 2020, que podríamos decir que es casi ya para olvidar? Las previsiones que hemos establecido y que hemos presentado al anteproyecto de presupuestos del Gobierno de Canarias estiman una caída del PIB en torno al 21,6%. Es verdad que presentamos esas estimaciones por parte de la Viceconsejería de Economía y al par de días se produce el cierre del Reino Unido por razones sanitarias para el control de la pandemia. Esto es un ejemplo del alto grado de incertidumbre en el que nos movemos y que las previsiones son eso, son previsiones y que pueden verse modificadas ante cualquier situación sobrevenida. Lo hemos visto durante toda esta crisis, cómo desde los distintos organismos oficiales sus previsiones han ido cambiando en función de la evolución de esta pandemia. Para el 2021 las estimaciones que hemos hecho es un crecimiento en torno a un 17%, todavía muy alejado de la situación en la que nos encontrábamos antes de esta pandemia. Esta crisis, distinta a todas las que hemos vivido, tiene una variable que nos condiciona, que condiciona primero la salud, pero que condiciona y arrastra toda la economía, que es muy difícil de medir, que es la COVID-19. Y según vaya evolucionando, pues se irán produciendo esos ajustes y esas modificaciones. Si la vacuna que se ha anunciado por fin empieza a estar disponible, sin duda el horizonte 2021 se nos augura con otras dimensiones distintas, que esperamos que así sean. En este año y poco más de legislatura que llevamos, la última vez que la entrevisté se lo comentaba, que este gobierno, pues bueno, casi como que ha tenido que ir apagando un fuego detrás de otro. En aquel entonces era con esta incipiente pandemia que llegaba a Canarias, y ahora hay que añadirle incluso una crisis migratoria que hay que solventar. ¿Qué más le queda por pasar a este gobierno? Bueno, la verdad es que ha sido una legislatura, lo que llevamos, que todavía es muy corta, que pasará a la historia, pues yo creo que ningún otro presidente del gobierno, ningún otro gobierno en la historia de Canarias ha tenido que hacer frente a tantas contingencias. Estamos viviendo una crisis sin precedentes, con una pandemia mundial, y a pesar de todas esas dificultades, yo creo que hemos logrado algo muy importante, hemos logrado alcanzar acuerdos, el consenso con agentes sociales, económicos, el pacto de reactivación firmado por una amplia representación de la sociedad canaria, da muestras de que en tiempos de dificultades la unión es la mejor forma de afrontarlo. Y yo creo que ese trabajo, fruto del compromiso del presidente del gobierno, ha convertido ese pacto en un pacto que ya no es del gobierno, que es del conjunto de la sociedad canaria, algo fundamental en un tiempo de tantas dificultades que estamos viviendo. Entonces hay dificultades, pero hay diálogo, hay acuerdos, y yo creo que eso es algo como ciudadanos o ciudadana que es motivo para sentirnos orgullosos, ¿no?, de esa capacidad entre todos de llegar a acuerdos. En cuanto a la economía, una de las informaciones o la información más reciente es que Canarias, una vez más, y ya van varios meses igual, es la única comunidad autónoma del país donde los precios se muestran al alza. En una región pues que tiene un gran número de sus ciudadanos en ERTE, donde su sector turístico está, digamos, casi parado. ¿Cómo es posible que una comunidad autónoma con tantas dificultades en su IPC muestre una elevación? Esa es una de las tareas que por parte de la Viceconsejería de Economía nos hemos comprometido a hacer un seguimiento en este contexto de dificultades, de cómo van evolucionando
los precios, ¿no? Nos preocupa enormemente el impacto, ¿no? Al final en el consumidor final y más en un contexto de dificultades. En ese seguimiento y en ese trabajo estamos, incluso planteando mejoras en algunos indicadores para poder tener, digamos, ese escenario preciso que nos permita valorar en cada momento la situación. Uh-huh. Se habla que tras este año, antes lo mencionaba, la caída del Producto Interior Bruto rondaría entre el 20 y el 23%, dependiendo del escenario en el que nos manejásemos, y que el próximo año, el 2021, supondrá un rebrote, que hará crecer esa economía, antes también lo mencionaba, entre un escenario más pesimista del 12% o uno más optimista del 20-21%. ¿Creen realmente que es posible un efecto rebote tan amplio? Como decía antes, las previsiones son previsiones y hay que entenderlas a partir de los indicadores y variables que se utilizan en cada momento, que el fundamental que estamos utilizando es los datos que nos facilita la Viceconsejería de Turismo de llegadas de posibles turistas. La temporada de invierno, que tenía que haber empezado ya, ha sufrido un parón por la situación del Reino Unido. Esperamos recuperar lo que queda de año, esa temporada de invierno, y el comportamiento de la demanda turística va a ser la que va a determinar finalmente el nivel de recuperación y el tiempo en el que podamos llevarlo a cabo. De verdad que no es fácil y que a mí me cuesta ser tajante en determinados indicadores, porque ponía antes el ejemplo, hicimos las previsiones y al par de días se produce el cierre del Reino Unido, con lo cual había un impacto, ya que supone el 35% del turismo, que afecta a las previsiones que habíamos hecho. No obstante, el propio informe de la AIREF considera que, bueno, que son unas previsiones razonables en este contexto de incertidumbre. Ahora lo importante es que también los presupuestos que ahora entran en el trámite parlamentario, que tienen una inyección en inversiones muy importante, más de 1.000 millones de euros en inversiones, 290 y pico millones de euros dirigidos al tejido productivo. Los fondos que vamos a captar provenientes de Europa van a ser elementos que también van a funcionar y van a contribuir a esa reactivación económica, ya que podamos ir teniendo una cierta senda de crecimiento. Para eso, para que todo eso opere, para que este presupuesto, que en un contexto de crisis crece, lo cual es muy importante, si recordamos en la anterior crisis económica vivíamos lo contrario. El marco al que te obligaban era a recortar presupuestos cuando había necesidad de gasto público, y ahora estos presupuestos en plena crisis, en una crisis sin precedentes, crecen garantizando los servicios sociales básicos, crecen en inversiones y crecen en inyección directa al tejido productivo. Y eso, junto con la recuperación de la demanda turística, esperamos que vaya generando ese efecto de dinamización, de recuperación económica. Tenemos un plan de vivienda potentísimo. Hay 60 millones que vienen de los presupuestos generales del Estado, y eso es actividad económica, es empleo. Por tanto, tenemos ciertas bases planteadas con instrumentos que ayuden a que esa senda de recuperación vaya siendo, con todas las cautelas, porque 2021 va a seguir siendo un año complicado. Nuestras empresas están en una situación muy delicada de sufrimiento, de aguante, un impacto muy importante, y con todas las cautelas, pero hay elementos con esa esperada, además, recuperación de la demanda turística, que puedan ayudar a que se vaya produciendo una cierta recuperación económica. Que no llegaremos en 2021 a recuperarnos en la situación previa al COVID, pero bueno, tenemos instrumentos para ayudar a que vaya habiendo un poquito más de actividad.
Siempre se ha hablado de la necesidad de diversificar la economía de Canarias. Quizás en este contexto se ha hecho más importante o más necesario el comenzar a trabajar en ello, pero la realidad es que continuamos dependiendo del turismo en una gran medida. ¿Qué políticas reales se están llevando a cabo para poder hacer efectiva esa diversificación y, como se suele decir de una manera más coloquial, no poner todos los huevos en la misma cesta? Y ahora tenemos una oportunidad estratégica. Gran parte de los fondos que van a venir de recuperación están dirigidos a la innovación y a la transformación digital. Ese es un reto fundamental que tenemos en Canarias, apostar por la innovación, por la transformación digital de nuestro tejido productivo, porque eso genera economía, genera empleo, mejora la competitividad de las empresas y ahora tenemos una oportunidad estratégica a la hora de captar fondos con proyectos tractores que nos ayuden a dar ese salto cuantitativo y cualitativo en materia de innovación y de transformación digital, porque si no lo hacemos, si no damos ese salto, vamos a salir de esta crisis con menos fortaleza. Hablamos de turismo inteligente, pero hablamos también de puertos 4.0. Es clave en el ámbito de la logística, por ejemplo, toda esa transformación digital para que sigamos siendo unos puertos competitivos en un entorno cada vez más competitivo. Pero pasa en ámbitos en los que Canarias también puede desplegar acciones importantes con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el Big Data. Si tenemos capacidades, tenemos las universidades, tenemos agentes en materia de innovación, tenemos un tejido productivo con ganas también de hacer esa apuesta y desde la parte que me toca, desde el área de conocimiento, estamos trabajando con distintos agentes, hemos tenido ya reuniones con la Secretaría de Estado de Agenda Digital para captar fondos para Canarias, para que se tengan en cuenta nuestras singularidades y aprovechar estos fondos de manera inteligente, generando sinergias entre lo público y lo privado para que demos ese salto que puede ser importante. El turismo va a seguir siendo nuestro motor. Hablamos de turismo inteligente, de Canarias territorio inteligente, y en esa línea estamos ahora centrando gran parte de nuestros esfuerzos. También la internacionalización. Este año hemos incrementado las subvenciones del Canarias Aporta, incorporando una línea nueva que es el Aporta Digital, también para ayudar a ese salto de las empresas que participan, que salen al exterior. Proesca es un instrumento fundamental en ese apoyo, en la atracción de inversiones, que en el primer semestre se han mantenido en un nivel muy importante, ¿no? Sector audiovisual, hay ámbitos en los que sigue funcionando y siendo Canarias un referente a la hora de atraer inversiones, economía azul, economía circular. Trabajamos con ambas estrategias y creo que tenemos los mimbres, las capacidades de que esa diversificación que se va produciendo, pasa que no es de un día para otro, no se trata de cambiar un sector de actividad por otro, ¿no? Se trata de reforzar, de ir generando crecimientos en otros ámbitos y tenemos muchas potencialidades y en esa línea hemos trabajado desde el minuto uno y vamos a seguir intensificando. Y claves van a ser estos fondos que estoy convencida que van a ser un impulso importante en este contexto de dificultades que estamos viviendo. El área que usted dirige aumenta sus presupuestos un 6,4% para el próximo año, hasta casi 200 millones de euros, a los que se les hay que añadir otros 42 millones más para el Plan Integral de Empleo. Y es ahí donde quiero detenerme, porque Canarias vuelve a tener una tasa de paro del 25%, donde la tasa de paro juvenil es también elevada. ¿Qué tiene planteado el gobierno para tratar de reducir estos índices tan altos, que parece que son casi una constante? Sí, Canarias tiene un problema de desempleo estructural, de
desempleo joven muy importante. Tenemos un perfil de joven desempleado que no ha terminado los estudios de la ESO. Por lo tanto, aquí hay dos pilares fundamentales: la formación para recualificar a esos jóvenes y en general a las personas desempleadas paradas de larga duración, y a su vez darle mejores oportunidades para la inserción en el mercado laboral. Por parte del Servicio Canario de Empleo, políticas activas de empleo, el empleo se genera con el resto de actividades, con la inversión, es como podemos generar empleo, pero en la parte que nos toca como Servicio Canario de Empleo tenemos algunas apuestas muy importantes de cara al próximo año. Queremos avanzar en la formación dual en el ámbito de la formación profesional para el empleo, en los planes de formación con alternancia para el empleo, que consiste en formación con un certificado de profesionalidad, y durante el tiempo que la persona se forma y obtiene este certificado está cobrando y tiene un salario. Queremos llevar ese modelo, hacerlo con las empresas, en las empresas, conectar a la persona desempleada con la empresa. Hasta ahora estos planes, que se van a mantener, se hacen con organizaciones sociales, cabildos, ayuntamientos, con obras de interés general, pero creo que es importante dar ese salto a la hora de conectar a la persona con la empresa, las necesidades de formación de personal que tienen las empresas con las personas desempleadas. Creemos que puede ser una apuesta importante en este momento de dificultades. Tenemos otras líneas, tenemos un proyecto nuevo que estamos trabajando con agricultura, el Reactiva Sector Primario. También estamos convencidos que hay que apostar por el sector primario y ahí llevar a cabo un plan de formación en el conjunto de las 7 islas en colaboración con agricultura en aquellos ámbitos donde vemos que hay necesidades de formación, de recualificación, formación y capacitación vinculadas a todos estos nuevos ámbitos, ¿no? Capacitación digital, en economía azul, en economía circular, son claves, ¿no? Si estamos trabajando en la diversificación, si estamos apostando por la innovación, por la transformación digital, la formación tiene que ir de la mano. Si queremos diversificar, necesitamos a la población formada para que pueda optar a esos empleos, pero también en un ámbito, digamos, vinculada a contar con profesionales, no solamente en la parte, digamos, de jóvenes desempleados con bajo perfil. Somos también la comunidad autónoma que menos egresados universitarios tienen empleo. También nos tenemos que dirigir a ese perfil de jóvenes, ese talento que tenemos en Canarias, para retenerlo aquí, para que no se vaya afuera, y vincular pues todos estos planes vinculados a estos fondos europeos a formar a profesionales que puedan participar de estos proyectos. La formación es un pilar fundamental en este contexto de dificultades, además de los tradicionales planes de empleo social que hacemos con ayuntamientos, planes específicos para parados de larga duración, para colectivos de difícil inserción o con especiales dificultades. Hemos crecido en esa línea también en este presupuesto, ¿no? El Servicio Canario de Empleo son unos 276 millones de euros el presupuesto del Servicio Canario de Empleo. Por lo tanto, tenemos ahí líneas de trabajo entre el Servicio Canario de Empleo y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Es muy importante cruzar los proyectos en estos momentos, y después el apoyo al tejido productivo, que es quien crea empleo. Ahí, por eso insisto, la importancia de los fondos para inversión, los 291 millones de todo el presupuesto del Gobierno de Canarias para inyectar y apoyar a los sectores productivos, porque es la forma en la que podemos ir paliando, mitigando el desempleo, generando economía y que empecemos a recuperar ese empleo que se ha ido perdiendo. Pero aún así, el año que más personas desempleadas hubo fue en 2013. Todavía no hemos llegado a esas cifras, que estábamos ya en fase de recuperación económica, y llegamos a casi a un 40% de personas desempleadas. ¿Por qué, a pesar del incremento que se ha producido con esta crisis, no hemos llegado a esa cifra?
porque ha habido medidas importantes para mitigar ese impacto, como han sido los ERTE. Si no hubiesen sido por los ERTE, en Canarias estaríamos viviendo una quiebra social y económica sin precedentes. El impacto en el empleo está siendo duro, está siendo intenso, pero a pesar de esa intensidad, en esta crisis ha habido mecanismos que han protegido el empleo, que han protegido a los trabajadores y trabajadoras, que han protegido a las empresas, y gracias a eso, a pesar de esta intensidad, no hemos llegado a esas cifras que se vivieron en la anterior crisis económica. En la comisión parlamentaria donde presentó los presupuestos, una de las líneas de trabajo va a ser el fomento del autoempleo. ¿Qué medidas se van a llevar o qué líneas de trabajo van a seguir para un tipo de trabajadores que habitualmente ponen sobre la mesa las dificultades que pasan o el exceso de cargas económicas que tienen encima? Ahí, para lo que es el empleo autónomo, mantenemos en este presupuesto la tarifa plana el segundo año con fondos de la comunidad autónoma, la línea de ayudas dirigidas a la creación y mejora del emprendimiento por parte del empleo autónomo, y sacaremos desde el Servicio Canario de Empleo una línea dirigida al apoyo del gasto corriente para los autónomos que en estos momentos están pasando grandes dificultades. Pero todas nuestras líneas están dirigidas a autónomos y pymes. Cuando hablamos de las ayudas para transformación digital, están dirigidas a autónomos y pymes. Cuando hablamos de las líneas de internacionalización, están dirigidas a autónomos y pymes. Cuando hablamos de las líneas para mejora y de la competitividad de las pymes, también ahí pueden acceder a ellas los autónomos. Por lo tanto, todas las ayudas, todas las subvenciones, mejor que hablar de ayudas, subvenciones, todas las subvenciones que saca esta consejería, y que en este presupuesto casi 60 millones de euros van dirigidos en distintas líneas a inyectar a través de subvenciones distintas líneas para autónomos y para pymes. Pero bueno, específicamente, digamos, para autónomos son las primeras que comenté, pero es que toda la acción de nuestra consejería en todas las líneas están siempre pensadas para autónomos y para pymes. Consejera, estos presupuestos sin duda son unos presupuestos al alza, con una gran inversión, pero que vienen ayudados también por fondos europeos y por fondos del Estado, de esos planes de reestructuración y de reactivación. ¿Qué hubiera sido de un presupuesto donde no existieran esas ayudas en un momento como este? Pues un presupuesto que hubiese sido muy difícil ya no crecer, es decir, es que muy difícil mantener las cuentas públicas. Ha sido clave que el Gobierno de España haya flexibilizado las reglas fiscales, ha sido clave que haya mantenido las entregas a cuenta a pesar de la coyuntura económica. Eso solamente eso nos ha permitido orientar el presupuesto con uso del superávit, uso del remanente. Hay 100 millones del convenio de carreteras que se inyectan también en este presupuesto, y es ese conjunto de medidas lo que nos ha permitido hacer un presupuesto expansivo que crece. Esa es la gran diferencia con la anterior crisis económica. Yo fui directora general en esa etapa, y en aquella etapa lo que nos decían era: tienes que recortar tu presupuesto 10 millones, que al final hay que tocar los servicios básicos, la sanidad, la educación, y vivimos una crisis, la anterior, a base de recortes, de austericidio. Ahora estamos en una crisis en la que desde lo público se está haciendo un esfuerzo con caída de ingresos, pero un esfuerzo para salir al rescate de las empresas, de las personas, para generar inversiones, para mantener la sanidad, que es clave. No nos olvidemos que esta es una crisis sanitaria. Sanidad crece para garantizar esa asistencia. Se van a poder contratar más de 7.000 trabajadores entre sanidad y educación para reforzar los servicios esenciales.
Por lo tanto, nada de esto que estoy hablando hubiese sido posible sin esas medidas de los presupuestos generales del Estado que nos han permitido hacer unos crecimientos sin subir impuestos, que crecen para garantizar los servicios esenciales, para crecer en inversiones, para crecer en ayudas al tejido productivo, para garantizar que podemos responder desde los públicos a las necesidades de esta crisis. Y a eso se sumarán los fondos que vienen vía REF, en el caso de mi consejería los 42 millones del PIE que ya están en el presupuesto y otros fondos que van a venir vía el mecanismo de recuperación y resiliencia y el REACTIU, en los que ya estamos trabajando para captar esos fondos. Antes la mencionábamos, estamos atravesando, aparte de esta crisis social y económica y sanitaria, una crisis migratoria que ya sitúa al año 2020 como el segundo peor año en esta materia después de la crisis del 2006. ¿Cómo ha podido afectar o cómo puede afectar esta situación a la economía de las islas? Bueno, a mí lo que me preocupa es que esta situación genere xenofobia, quizás es lo que más me preocupa. Hay que dar una respuesta humanitaria. Es verdad que la pandemia ha dificultado el cierre de fronteras en los países con los que tenemos convenio a la hora de las devoluciones. Esto se ha generado en un contexto ya de una crisis que ya genera una dificultad añadida, pero por parte del gobierno durante todo este tiempo, el gobierno de Canarias han estado arbitrando todas las medidas para garantizar la mejor respuesta a este fenómeno. Necesitamos el compromiso de Europa. Esto no puede ser responsabilidad de los países que somos frontera, en este caso de Canarias, y necesitamos una respuesta coordinada por parte del gobierno de España a la hora de garantizar esa atención y esa respuesta que necesitan las personas migrantes que vienen, no por capricho. Nadie cruce, se mete en una patera por capricho, porque están pasando dificultades, porque están viviendo también una presión social en sus países y que buscan una oportunidad mejor de futuro. Y ante eso tenemos que responder desde la solidaridad, porque es un drama humanitario el que estamos viviendo, y con una respuesta que garantice los derechos de las personas migrantes. Señora consejera, para terminar, la ministra de Política Territorial ha estado de visita por Canarias y ha dado a conocer una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a esta crisis migratoria. Hasta este momento, o sea, de aquí hacia atrás, el gobierno de Canarias se ha sentido abandonado o ignorado, ya no solo por Europa, sino también por el propio país, por España. Nosotros hemos estado haciendo el trabajo que nos corresponde, que es, desde nuestras competencias, dar respuesta a la situación que estábamos viviendo y elevar a quien tiene competencias por parte del gobierno de España la urgencia a la hora de ir adoptando medidas. Hemos tenido aquí a varios ministros que han podido conocer la situación in situ. Ha habido múltiples reuniones a la hora de organizar esa respuesta, y lo importante es que si llegan las respuestas, pues bienvenidas serán, y si no son suficientes, pues seguiremos pidiendo aquellas medidas necesarias para dar respuesta a este drama humanitario. Yo creo que en estas cosas hay que hacerlas desde la exigencia, pero desde el compromiso, que hay cuestiones que no hay que politizarlas, porque al final corremos riesgos o que acaben siendo manipuladas para generar efectos que no deseamos, como los brotes xenófobos, ¿no? Entonces creo que hay que ser firme, que hay que ser contundente, pero que hay que hacerlo desde ese diálogo institucional, pero como ha hecho el presidente cuando ha tenido que elevar el tono, lo ha elevado. Y eso no ha impedido que se siga el diálogo, que se siga el trabajo
y que se siga ese esfuerzo por dar la respuesta que las personas, son personas las que están llegando, tengan el trato digno que se merecen. Elena Mañez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias.